Las guerras carlistas. Fernando VII, Carlos María de Isidro e Isabel de Borbón. La sucesión al trono de Fernando VII desencadenó una guerra civil entre los partidarios de su hija Isabel y los de su hermano, Carlos María Isidro. Tras la muerte del monarca, el 29 de septiembre de 1833, se produce una división del pueblo español en dos bandos contrarios. Por un lado, los absolutistas o carlistas, afines a Carlos María de Isidro. Agrupaba a los partidarios del absolutismo y, en general, todos aquellos sectores que se veían amenazados por las reformas laborales. La mayor parte procedía del campesinado, artesanado y la pequeña nobleza y el bajo clero. Su programa se resumía en el lema Dios, patria y rey. Defendían la monarquía tradicional absoluta, los privilegios de la nobleza, la primacía de la Iglesia. Las zonas de mayor implantación fueron Navarra, el País Vasco, el interior de Cataluña y la zona del Maestrazgo aragonés y valenciano. Por otra parte, los isabelinos o liberales, partidarios de Isabel de Borbón, Isabel II, lo formaban los liberales, entre los que destacan la alta nobleza, los funcionarios, la jerarquía eclesiástica y el liberalismo urbano, que vieron la defensa de los derechos dinásticos de la niña Isabel una oportunidad para regresar al poder. Durante el reinado de Isabel II se produce la implantación del liberalismo en España, el cambio de la monarquía absoluta a la monarquía constitucional y del antiguo régimen al capitalismo. Es un periodo complejo, que se inicia con una guerra civil y marcado por frecuentes pronunciamientos militares. Primera Guerra Carlista, 1833-1839. El primer levantamiento se produce el 2 de octubre, cuando los voluntarios realistas de Talavera de la Reina, dirigidos por Manuel María González, alzados en armas bajo el grito «Don Carlos, rey de España», provoca que en otras zonas de España se unieran a dicha revolución, especialmente en el norte y el este. Inicialmente los enfrentamientos se producen en focos secundarios, en forma de guerrillas o como partidas rebeldes, llegando a extenderse por el norte peninsular, en especial en el País Vasco, Cataluña, Asturias y Aragón. Sin embargo, la rápida reacción por parte de los organismos gubernamentales dio por fracasada la revolución en los principales núcleos urbanos. La insurrección carlista hubiese fracasado de no ser que el coronel Tomás de Zumalacárregui consiguiese dotarse de un ejército poderoso. Gracias a esto, los carlistas lograron resistir, llegando incluso a hacerse con el transporte de mercancías que llegaba desde Francia, además de conseguir que Carlos Isidro volviese de su exilio y controlar él mismo la marcha de la guerra el 12 de julio de 1834. Durante este primer periodo, las victorias se dieron para el bando carlista. Esto llevó a Zumalcárregui a llevar a 30.000 hombres para lanzarse contra el asedio de Madrid en el año 1835. Pero dicha ofensiva fracasó, debido a que el alto mando carlista obligó a frenar la ofensiva y centrar sus esfuerzos en establecer un cerco sobre la ciudad de Bilbao. La ciudad logró evitar la entrada de las tropas carlistas, provocando la muerte de Zumalacárregui, generando una gran pérdida para el bando carlista, que supuso la desintegración del ejército, volviendo a las guerrillas iniciales. Con Mendizábal en el gobierno y Baldomero Esparteros al frente de las tropas isabelinas, la idea del asedio sobre Madrid se fue desmenuzando. Pero el infante don Carlos, harto de tantos fracasos por parte de sus tropas, decidió encabezar una ofensiva contra Madrid bajo su mando, llevando a 12.000 infantes y 1.600 jinetes. El ataque comenzó el 15 de mayo de 1837 y a punto estuvo de hacerse con la victoria, pero fue frenado y derrotado por la llegada del ejército de Espartero, el 13 de septiembre, habiendo comenzado el sitio el día anterior, generando el miedo en las tropas carlistas, que comenzaron una huida en masa de 4.000 hombres de los 14.000 movilizados.
Tras la derrota del general Maroto, que era carlista, sabedor que la derrota estaba cerca, aceleró las negociaciones con el general Esparteros, que era isabelino, produciéndose el Convenio de Vergara, también conocido como el Abrazo de Vergara, el 31 de agosto de 1838, provocando la descomposición del ejército carlista y la huida de don Carlos. La guerra se dio por finalizada tras la firma del convenio, pero hasta el año 1840 siguieron dándose algunas insurrecciones armadas en las zonas del Maestrazgo aragonés y en tierras catalanas. Segunda Guerra Carlista. Surge tras la ruptura del enlace matrimonial entre la reina Isabel y su primo Carlos Luis de Borbón. El foco de esta guerra se dio dentro de las fronteras catalanas y también será conocida como la Guerra dels Matiners o Guerra de los Madrugadores, en contra de la dictadura de los moderados. El conflicto comienza cuando el carlista Benet Tristany saqueó el municipio de Cervera, siendo apoyado por diversas partidas formadas en la ciudad de Solsona. Ante esta ofensiva, la reina decide enviar al general Manuel Pavía junto a 40.000 hombres para parar el avance de los guerrilleros carlistas que a finales del año 1848 multiplicaron su número hasta alcanzar los 10.000 hombres. Para encabezar los guerrilleros, Carlos Luis de Borbón designa al general Ramón Cabrera, que tendrá la tarea de crear un verdadero ejército conocido como el Ejército Real de Cataluña. El general Cabrera fracasa en su labor de crear el ansiado ejército que quería Carlos Luis de Borbón en el año 1848, lo que llevó a varios líderes a abandonar las armas en 1849, lo que empujó a don Carlos y a Cabrera a abandonar el territorio, dando por finalizado el conflicto. Tercera Guerra Carlista. Tras el triunfo de la Revolución de 1868, la la reina Isabel II fue derrocada. Para sucederla se había escogido a Amadeo I de Saboya, quien instauró en España un gobierno mucho más liberal, pero que no fue muy apoyado por parte del pueblo. Dicha situación fue aprovechada por los carlistas, dirigidos por Carlos María de Borbón, conocido como Carlos VII, que consiguió posicionar a todos los opositores del nuevo gobierno en su favor, teniendo suficientes apoyos para volver a los campos de batalla. El alzamiento se iba a producir el 21 de abril de 1873. Muchos campesinos iban a tomar parte en la contienda junto a los carlistas, pero tenían escasa preparación militar y no llevaban armamento adecuado. Esto provocó su derrota en la batalla de Oroquieta, que estuvo a punto de suponer el final de la contienda. Pero en diciembre de ese mismo año se produjo un nuevo levantamiento, que consiguió que los carlistas se hiciesen con la zona de las Vascongadas a excepción de las capitales. Por otra parte, a comienzos del año 1873, el rey Amadeo abdica, dando lugar al inicio de la Primera República Española. Esta crisis provocó que los carlistas tomasen cierta ventaja, que aprovecharon tomando Bilbao. Pero el sitio sobre Bilbao apenas duró unos meses, desde febrero hasta mayo de 1874. La ciudad fue recuperada debido a una brillante campaña republicana. Tras esto, el gobierno decidió lanzarse por la localidad de Estella, lugar en que se encontraba la corte de Carlos VII. Esta campaña se saldó con una gran derrota para el bando republicano. El 29 de septiembre de 1874 se produjo el pronunciamiento militar que devolvió a España la monarquía borbónica de la mano del general Arsenio Martínez Campos, acabando así con la República y entregando el trono a Alfonso de Borbón, que será conocido como Alfonso XII. Con la vuelta de la monarquía de los Borbones, muchos de los carlistas moderados retiraron sus apoyos a Carlos María de Borbón, dejando su bando muy debilitado. El alzamiento se inició en Cataluña y pronto se extendió por todas las zonas rurales catalanas, aragonesas y valencianas, provocando que alrededor de 5.000 hombres luchasen en favor de Carlos María de Borbón. Las tropas carlistas llegaron a hacerse con importantes ciudades como Cantavieja, Olot y Cuenca entre 1873 y 1874.
pero las constantes disputas entre los principales líderes catalanes y valencianos produjeron una fuerte crisis interna en el bando carlista. Esto fue aprovechado por las tropas afines al gobierno, que acabaron con el conflicto en el este de la península en el año 1875, mientras que el conflicto en el norte duró hasta febrero de 1875, produciéndose el final de las guerras carlistas. A continuación destacaremos las principales consecuencias. La Primera Guerra Carlista generó una serie de consecuencias que deben ser tenidas en cuenta para poder entender gran parte del siglo XIX español, tanto en cuestiones políticas como económicas. En primer lugar, hay que señalar que fue un conflicto muy sangriento, generando un alto coste en vidas humanas. Se trató de una guerra civil con un fuerte componente ideológico y de extrema violencia política. En el plano político, la guerra contribuyó a la definitiva inclinación de la monarquía española hacia el liberalismo. El agrupamiento de los absolutistas en torno a la causa carlista convirtió a los liberales en el único apoyo al trono de Isabel II. La reina gobernadora y luego su hija, sin ser favorables a los aspectos más radicales del liberalismo, terminaron por abrazar esta causa, aunque siempre en su versión más conservadora. El reforzamiento del protagonismo de los militares en la política española fue otra repercusión del conflicto. Las guerras carlistas convirtieron a los militares en elementos fundamentales para la defensa del sistema liberal. Los generales, conscientes de su protagonismo e importancia, se acomodaron al frente de los partidos liberales, cuyos eran moderados y progresistas, y se erigieron en árbitros de la política, utilizando además el recurso de pronunciamiento. En lo económico, la guerra generó enormes gastos que pesaron como una losa sobre la pésima situación de la hacienda, heredada de todo el proceso de crisis del antiguo régimen, con lo que supuso la Guerra de la Independencia y la pérdida de las colonias americanas. Estas dificultades condicionaron la orientación de ciertas reformas, como la desamortización, ya que terminaron por primar las necesidades financieras sobre las de reforma agraria. En conclusión, además de un problema sucesorio, el carlismo significó el enfrentamiento entre dos posturas políticas, liberalismo y absolutismo. El liberalismo suponía un cambio político y socioeconómico frente al que reaccionó el carlismo con una contrarrevolución, cuyo resultado fue la guerra civil.